comprender la importancia de la declaración de la víctima en los delitos de violencia de género y violencia familiar, pero cuando éstas se dan como prueba anticipada, ¿no? Vamos a conocer algunos términos también. Vuelvo a repetir, doctor Bernardo, que la única forma es anclando la imagen. Los que están en las laptops, en las computadoras, anclar la imagen o cambiar la forma de visualización de, de los participantes, ¿no? Para que no aparezcan en cuadrícula, sino aparezca mi imagen como principal. Muy bien. Sin perjuicio de ello, la diapositiva se le va a compartir a todos. Lo importante es la información, ¿no? Lo importante es la información. Ok, muy bien. Imaginemos un poquito algunos tipos de delitos que pueden ser cometidas por las personas que infringen la ley, pero de que ésta se cometa dentro de puertas cerradas o en lugares de difícil acceso o que no tenga la presencia de otras testimoniales que permitan, ¿no?, sacar una información respecto de los hechos distinto a la que la parte agraviada pueda declarar, ¿no? Y estos hechos que se suscitan en clandestinidad son muy usuales en los delitos en la cual las víctimas son mujeres o son integrantes del grupo familiar. Cuando son mujeres, pueden darse a medio abierto, o mejor dicho, en su vida pública o en su vida privada. En cualquiera de las situaciones que fuese, usualmente los victimarios o las partes agresoras son personas muy cercanas a la víctima. Por lo tanto, se encuentran muchas complicaciones al momento de poder investigar y acreditar el hecho delictivo y enervar de alguna forma la presunción de inocencia, que es un principio constitucional y convencional que le asiste a la parte imputada, ¿no? Entonces, es muy complejo establecer un poco la acreditación de ese tipo de delitos. Si hablamos, por ejemplo, de los delitos de violación sexual, de alguna forma las principales son violación sexual, tenemos también las lesiones, agresiones, tentativas de feminicidio, parricidio. Y específicamente los delitos contra la libertad sexual, en la cual las víctimas suelen ser, no en todos los casos, pero suelen ser menores de edad, también la situación se complica. Y usualmente la parte agresora son miembros de la familia, padres, padrastros, abuelos, hermanos, tíos, primos. Y si hablamos de mujeres fuera del ámbito familiar, pero también de niños en todo caso, hablamos de docentes, de vecinos, personas muy cercanas a la víctima, pero que a su vez tienen, bueno, voy a repetir para todos, y es la última vez que voy a repetir, por favor, para que no me puedan interrumpir. Las diapositivas se les va a compartir. Yo utilizo un programa para difundirlos y la visualización va a depender del nivel de internet que ustedes tengan, si están ustedes utilizando una laptop o un teléfono celular. Va a depender mucho de eso y cómo están ustedes visualizando la pantalla, ¿no? En una esquina ustedes tienen la palabra vista y en la vista ustedes pueden cambiar a hablante o a galería. Va a depender de muchos factores, pero vuelvo a repetir que lo principal es la información, lo que estamos hablando. ¿Está bien? Porque en realidad la diapositiva es una guía para el docente más que para los discentes. Los discentes van a tener el acceso a la información cuando se les comparta la diapositiva. ¿Ok? Muy bien. Ya no voy a repetir eso, por favor. Entonces, les decía de que
suele suceder de que haya un contacto del victimario con las víctimas y se proceda a intentar cambiar la versión o haya un apego económico, emocional entre la víctima y el victimario que también haga de que la declaración de la víctima pueda variar o pueda no darse en la etapa correspondiente del proceso penal. Entonces, es muy complicado, como vuelvo a repetir, acreditar un hecho delictivo denominado a puerta cerrada o en clandestinidad, ¿no? Es un poco complicado. Cuando eso sucede, la víctima se convierte además en la principal o el principal testigo. Y creer a la víctima es parte importante, pero comprenderán que solamente el dicho de la víctima testigo no es suficiente. Pero de ahí viene también que en este tipo de víctimas se encuentran en un grado de vulnerabilidad, porque su agresor o agresora, como habíamos referido, no solamente, o sea, probablemente vives con el agresor o la agresora, o lo conoces, o esa persona sabe dónde tú te encuentras, dónde localizarte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de víctimas de violencia de género y violencia familiar, estamos ante una persona que pasa por los tres tipos de clasificaciones de la victimología. Primero, que se encuentra en una victimización primaria, que en ese caso se encuentran la gran mayoría de personas que han sido, que han vivido un hecho delictivo como parte agraviada, que es la consecuencia natural que sufren directa o indirecta respecto de un delito cometido. ¿Okay? Y la victimización secundaria ya es el daño que ocasiona el mismo sistema de justicia al momento de llevarse el proceso judicial, porque ustedes comprenderán que estamos ante una víctima que si fuese una investigación regular, común, digamos ese término, vamos a, vamos a, vamos a tomar una primera entrevista, ¿correcto? Para recabar información, porque es la única testigo que se tiene. Pero luego vamos a nosotros a hacer la pericia psicológica, probablemente, en la cual va a haber otra narración respecto de los hechos. Posteriormente, el fiscal va a querer volver a toda su declaración porque en etapa policial, bueno, no tiene las garantías y tampoco ha sido realizada con presencia fiscal. Entonces, nuevamente vuelve a declarar en etapa fiscal. Y luego la vamos a tener que llevar a juicio oral para que también pueda dar ya su declaración en la etapa más importante del proceso, que es la actuación de los medios de prueba. Entonces, este sistema procesal tradicional, en la cual permite que la víctima vuelva a señalar los hechos, recordando lo que ha significado cada uno de estos actos, en realidad se considera una víctima secundaria o revictimizada. Es decir, no solamente es victimizada por la persona que cometió el delito y por el hecho delictivo en sí, sino también por el mismo sistema de justicia. Y tenemos una victimización terciaria, en la cual es la misma sociedad quien de manera directa o indirecta genera una estigmatización o prejuicio, que tiene que ver cuando condenamos a la parte agraviada por su comportamiento, por su conducta, por su forma de ser, ¿no? Y la señalamos y prácticamente la sancionamos por ello, pese a que es la parte agraviada, ¿no? Es el típico ejemplo en el cual vemos una persona conocida en televisión que denuncia a su pareja y que probablemente sea muy... que la pareja sea una persona carismática y que no se le cree a la víctima y por lo tanto las redes sociales, la misma comunidad, señala a la víctima como culpable del hecho o que está perjudicando a la parte que se le está imputando, ¿no? Entonces la sociedad mismo genera ese prejuicio. O algo más común, cuando una persona menor de edad
es violentada sexualmente por su profesor o profesora también, y sin embargo el colegio tiene toda una idea distinta respecto de ese docente, y los padres de familia también, y buscan su reincorporación, buscan o pretenden señalar que es una calumnia respecto a lo que se le está imputando, y nuevamente se le sanciona a la víctima, inclusive obligándolo a dejar el centro educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de víctima de violencia de género y violencia familiar, se encuentran necesariamente en estas tres clasificaciones de la victimología. Y que para evitar justamente estos efectos dañinos en la cual van a pasar, tenemos como Estado establecer algunos patrones que nos va a permitir, ok, ya entiendo por qué, que nos va a permitir a nosotros generar una mayor protección a sus derechos respecto de la víctima, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo esto es viable, ¿no? Cómo esto es posible. Y vamos a hablar de tres figuras muy importantes dentro del derecho que nos va a permitir disminuir este tipo de revictimizaciones. Primero es la entrevista única. La entrevista única es una diligencia respecto a la declaración de la testimonial. Es una técnica en la cual se realiza la testimonial de la persona, pero que está realizada por un facilitador o facilitadora que es un profesional en psicología. Y se va a realizar en una sola y única sesión. ¿Está bien? Hasta ahí, usualmente, antes de todos estos cambios y modificaciones en la ley 30.364, que es la ley de violencia, de violencia contra la mujer y el grupo familiar, y el Código Procesal Penal, nosotros hacíamos en fiscalía, yo he sido fiscal por varios años, la entrevista única. Pero era muy usual que se realizara tal como se señala, ¿no? O sea, con un formato de entrevista única, se tomaba la declaración de la víctima, pero en algunos había un facilitador, pero en otros solamente lo hacía el fiscal. ¿Está bien? Y como teníamos el Código de Procedimientos Penales, toda actuación fiscal que se hacía en la etapa instructiva, preliminar, iba a ser considerado por la judicatura. Entonces se tomaba como una entrevista única. Pero aún así revictimizamos porque comprenderán ustedes que los fiscales no tenemos necesariamente una técnica para hacer una declaración que no sea invasiva a la víctima. Para eso están preparados o preparadas el personal de psicología, que con la técnica de la declaración de la psicología del testimonio. Esta psicología del testimonio es la obtención del testimonio en casos jurídicos en los que se implique menores de edad o víctimas con vulnerabilidad. ¿Ok? Es importante porque se maneja mediante técnicas y protocolos. El Ministerio Público tiene un protocolo, el Poder Judicial también tiene el suyo, para obtener el testimonio. Ese testimonio evidentemente tiene una suficiencia de credibilidad científica porque va a ser analizado por un personal especializado en esa materia. ¿Está bien? Pues Doctor hay Iván, muchas, disculpa ¿sí? que me interrumpa, doctor. Por las diapositivas que está proyectando no se logran visualizar, doctor. ¿Quién me está hablando? No sé quién me habla para empezar. Doctor, soy la moderadora, doctor, en la clase. Soy de la ¿La institución de moderadora? Bravo. Sí, doctor. Ya, pero yo sí lo puedo ver. Y al parecer el resto de los participantes también no están visualizando, doctor. Si podría tal No vez entiendo. enviarnos su diapositiva o ¿Me puedes podemos... mandar una foto? ¿Cómo es así que no lo están visualizando? Porque yo lo estoy viendo de la misma pantalla Ya, doctor, en este momento le envío. y he trabajado las otras clases de esa manera.
Sí, doctor, en las clases anteriores sí no había problema, pero en esta clase no se logra visualizar. En este momento le envío la... Bueno, algunos me dicen que sí se ven, otros me dicen que no. Doctor, buenas noches. Sí se ve, pero se ve tenue, no se entiende, o sea, no se puede distinguir las letras. Ahora sí está, acaba de arreglarse. Ya, pero yo no lo he arreglado, no he movido nada, les juro que no he movido nada. No he movido nada. No sé, pues, no sé qué podría hacer. Lo otro es salir del programa y compartirlo. Doctor, disculpe, pero eso depende también del internet de cada uno, Yo lo sé, de la estabilidad del internet de cada uno. Pues sí, yo lo sí, veo muy bien, yo lo veo muy bien. ok, Disculpe. gracias, gracias. Bien, doctor, Bueno, entonces hay que continuar, doctor, disculpe. ya, ok, vamos a continuar. Igual como vuelvo a repetir, yo voy a compartir las diapositivas con ustedes. ¿Está bien? Ok, muy bien. Entonces, la técnica que es más usada y la que aplicamos también en Perú en muchos de los casos, sobre todo en delitos contra la libertad sexual, es el protocolo de SATAC-RATAC, que son las iniciales en inglés de las etapas en la cual el personal en psicología utiliza para poder acceder a la información. En la primera etapa es la de simpatía o el inicio que va a generar una tranquilidad o confianza. Si aquellos que han podido leer una pericia psicológica o han podido acceder a una grabación de cámara Gesell, van a observar de que siempre el psicólogo empieza generando esa confianza, cómo te llamas, sabes para qué has venido, en qué colegio estudias, preguntas muy comunes que va a generar ese clima de tranquilidad. Luego, si son menores de edad, se va a utilizar la identificación anatómica para saber cómo denomina esa persona menor de edad a partes del cuerpo humano para que no genere confusión respecto de su declaración. Y luego viene ya la indagación de los tocamientos, ¿no? En la cual ya se busca indagar si ha habido caricias, si ha habido tocamiento, y luego viene ya la parte del escenario del abuso sexual, si es que ha habido un abuso sexual, o en todo caso cualquier tipo de abuso que esté considerado como delito. Ahí se empieza narrando un poco de forma genérica las preguntas que van a facilitar a establecer como preguntas abiertas para tener una información mucho más general, ¿no? Una información que nos va a permitir tener una idea de lo que la víctima está señalando. Pero luego ya viene la parte de las precisiones. En la primera etapa, cuando va narrando, se le dice, bueno, ¿y qué más sucedió? ¿Qué más me puedes contar? Y luego ya viene un poco ya las precisiones para saber el lugar, el modo, cómo se realizó, la hora, etcétera, etcétera. Y ahí ya viene un poco más. ¿Me puedes precisar respecto a qué hora sucedió? Tú me dices que fue en la noche, ¿me puedes especificar si fue después de las 6, antes de las 2? Entonces las preguntas son un poco más cerradas. ¿Está bien? Y luego ya viene el cierre, en donde se pueden indagar otros aspectos que pueden ser considerados pertinentes para el caso en específico. Igual se termina también con temas muy puntuales que pueda bajar un poco la intensidad de la carga emocional que puede tener la víctima al momento de narrar los hechos. La cámara Gesell sería la siguiente herramienta. Perdón, mil disculpas, el clima. La cámara Gesell no es igual que la entrevista única. La entrevista única, como hemos dicho, es la técnica que se utiliza para la declaración de la víctima, que es muy importante. La cámara Gesell viene a ser el ambiente, es una herramienta, un instrumento. No es, en el caso de la cámara Gesell, lo más relevante, porque inclusive podemos variarlo por sala de entrevista única
o un ambiente tecnológico que nos permita a nosotros tener la privacidad y la comodidad para la víctima en el momento de la declaración. ¿Está bien? Pero es muy importante tener este ambiente al momento de que se efectúe la declaración. Y luego viene la prueba anticipada, que ya es el acto procesal que nos va a permitir a nosotros actuar la prueba. La regla es que la actuación probatoria se lleve en juicio oral. Esa es la regla. La excepción es que se lleve anticipadamente. Es decir, que esa actuación procesal, conforme a los lineamientos que establece el Código Procesal Penal para actuar la prueba, se lleve de forma anticipada al juicio oral, es decir, en investigación preparatoria. Consecuentemente, se convierte la prueba anticipada en la medida más eficaz para que esta persona no vaya a declarar en juicio, sino de que ésta se realice de manera previa al juicio oral y sea valorada como tal al momento de sentenciar. ¿Por qué? Porque, como hemos referido, es muy usual que las víctimas se puedan retractar porque su entorno es justamente el que probablemente haya generado el acto violento. Por lo tanto, es muy factible la retractación. Lo segundo es que conforme vaya pasando el tiempo, las víctimas pueden ir no evidenciando el recordar los hechos con precisión, porque muchos de estos casos van a generar tipos de síntomas o sintomatología psicológicos, no necesariamente ante una afectación psicológica, pero que va a permitir nuestro propio organismo psicológico querer olvidar lo que ha pasado, ¿no? Evidentemente para poder dar vuelta a la página, etcétera, etcétera. Entonces, ante esas situaciones, la prueba anticipada es la medida más idónea para poder tomar en cuenta. Si yo tengo esos tres elementos, es decir, la entrevista única, la cámara GESEL o el ambiente amigable y la prueba anticipada, yo estaría cumpliendo con este principio de no revictimización. ¿Está bien? Este principio, que es un principio no solamente que establece el Código Procesal Penal, sino que es un principio convencional que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero así también los tratados internacionales, obligan al Estado peruano a que se tenga que realizar de manera obligatoria para reducir la revictimización secundaria, perdón, la victimización secundaria o no revictimización. ¿Qué pasa si es que yo obvio algunos de ellos? Bueno, la prueba se va a llevar a cabo, pero la victimización secundaria se puede ver afectada. Porque acá el gran problema es la victimización secundaria, estimados colegas. Porque si no hubiera victimización secundaria, evidentemente la víctima tendrá que ir a declarar en juicio como cualquier otro proceso. Ahí no habría ningún inconveniente. El detalle es cumplir con este principio. Si yo llevo la entrevista única y la prueba anticipada, pero no el ambiente amigable, estoy revictimizando. ¿Está bien? Es necesario el ambiente amigable. ¿Pero puedo realizarlo? Claro que lo puede realizar usted. O sea, no se va a declarar la nulidad de ese acto si es que yo no lo llevo en una cámara GESEL. ¿Está bien? ¿Ok? Pero imagínense ustedes que esa prueba anticipada mediante entrevista única, o sea que no se va a repetir esta declaración, se va a llevar juicio en la sala de audiencia, con el abogado presente, con el fiscal presente, de repente está el psicólogo para hacer de facilitador, pero la víctima va a visualizar todo el escenario que se da en una declaración normal de juicio oral. ¿Se dan cuenta? Ok, ¿qué pasa si tengo la cámara GESEL y la prueba anticipada? Pues no tendría yo la técnica de entrevista única. Tendríamos que hacer el interrogatorio tal y cual como las técnicas de litigación oral y las técnicas de interrogatorio. ¿Y qué es lo que usualmente sucede cuando yo hago el interrogatorio a la principal y única testigo de los hechos? Bueno, el fiscal va a querer sacar la información más relevante y por lo tanto va a tener que ser un poco
incisivo al momento de las preguntas, pero mucho más lo va a hacer la defensa técnica porque va a querer desacreditar esa testimonial, ¿correcto? Entonces estaría revictimizando. ¿Qué pasa si yo hago la entrevista única en la Cámara GESE, pero no como prueba anticipada, ergo como prueba preconstituida? Bueno, también estaría revictimizando porque yo no sé realmente cómo va a ser, yo lo puedo llevar a cabo, eso lo vamos a ver más adelante, pero yo no sé realmente cómo lo va a valorar primero el juez de investigación preparatoria en la etapa intermedia para ver los medios probatorios que van a ser debatidos en juicio oral, pero también al momento de admitirlos por el juez de juzgamiento y finalmente al momento de valorarlo. Entonces, eso es incierto. Puede ser que el juez de juzgamiento dé motivos o razones que justifiquen por qué lo voy a tomar en cuenta esta prueba preconstituida. Sí, claro, es perfectamente factible. Pero lo otro que va a suceder es de que se va a apelar, ¿no? Y no sabemos el superior cómo va a tener en cuenta este supuesto agravio. Pero no termina ahí la situación, puede ir a la Corte Suprema, ¿está bien? Y la Corte Suprema podría anular como no podría, sigue siendo un incierto, ¿se dan cuenta? Consecuentemente, habría revictimización, también si es que no pasa el filtro, porque no olvidemos que si bien es cierto, tenemos algunos principios rectores por parte de la protección a la víctima, tenemos también otros principios rectores respecto a la parte imputada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta ello en cada caso que se establezca. Muy bien. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nosotros no comprendemos o no asimilamos mucho eso de la victimización secundaria y la posibilidad de que se trabaje con estas tres técnicas? ¿Está bien? Hemos ido avanzando, evidentemente, ¿no? Porque primero empezamos nosotros con la aplicación de la entrevista única. ¿Está bien? Eso fue un gran avance. Pero luego continuamos nosotros con las cámaras Gesell que no están implementadas en todo el país. En algunas partes del país tenemos las salas de entrevista única, pero la cantidad de casos que se pueden tener diariamente en la investigación hace que tengamos un cuello de botella para que se cumpla esta trilogía que garantiza la no presencia de la victimización secundaria. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué esto de la prueba anticipada no lo entendemos mucho y queremos que continúe como prueba preconstituida? Que, como he dicho, no es que no se pueda dar, se puede dar, sino que ¿para qué serviría esta prueba preconstituida? Sería la pregunta. Porque ha habido modificaciones. Antes de la modificación del artículo 242 del Código Procesal Penal, no se había establecido con precisión de que en el caso de la declaración de niños, niñas, adolescentes en los delitos contra la libertad sexual, se tenga que llevar como prueba anticipada. Evidentemente, se podría solicitar, pero no había una obligatoriedad, ¿no? Respecto de que se realice en todos los casos. Es posteriormente con la ley 30.364 y luego con el decreto legislativo 1307 que se incorpora esta obligatoriedad para que se lleve como prueba anticipada, ¿no?, la declaración de las personas menores de edad con intervención de psicólogos especializados, por lo tanto incorpora la entrevista única en cámaras GESES o salas de entrevistas, ¿no? Por lo tanto incorpora la trilogía que acabamos de señalar. Sin embargo, la misma ley 30.364, en su artículo 19, señalaba que cuando la víctima sea niño, niña, adolescente o mujer, entiéndase en cualquier delito de violencia de género, violencia familiar, y eso incluía los delitos contra la libertad sexual, se utilizaría la técnica de entrevista única, hasta ahí coincide con el Código Procesal Penal y la modificación, pero estableció que esta tendría calidad de prueba preconstituida. Entonces, hay un choque, comprenderán ustedes, ¿no? Hay un choque en la cual, mientras que el Código Procesal Penal señalaba en la misma modificación, o sea, en la misma ley, ¿no?, que esto se debe llevar a cabo como prueba anticipada,
teníamos otro artículo en la ley 30.184 que decía que era prueba preconstituida. Y evidentemente, al no contar con las herramientas de Cámara Gesell a nivel nacional, era preferible tomar el artículo 19 de prueba preconstituida. Sin embargo, muchos jueces, evidentemente, con conocimiento de causa, empezaron a discutir, a debatir el tema, oiga, pero ¿este no es una prueba personal? Y las pruebas personales no se trabajan como prueba preconstituida, sino como prueba anticipada. Así el código no lo diga, más aún si ahora lo señala en caso de menores de edad. ¿Y no es la prueba material acaso la que sí se debe hacer como prueba preconstituida? Entonces los jueces penales, y con justa razón, decían y cuestionaban, bueno, entonces, ¿a qué se refiere este artículo 19? Entonces, habían dos interpretaciones. La primera interpretación es que como prueba anticipada se tendría que hacer en el proceso penal y como prueba preconstituida en el proceso de familia en la cual se dictaban las medidas de protección, ¿no? Pero ahí también había una suerte de error, porque ¿cómo hacía el juez o jueza de familia como prueba preconstituida para que después se haga una prueba anticipada? O sea, la víctima va a volver a declarar en dos juzgados distintos, estamos nuevamente revictimizando, ¿no? Entonces, se complicaba cada día más la interpretación de estos articulados. Es la Corte Suprema quien clarifica esta interpretación y es el Acuerdo Plenario 05-2016, en la cual dice, bueno, vamos a examinar la ley 30.364 y el Código Procesal Penal. Y llega a la conclusión que ambas normas se complementan, pero hay figuras que no se relacionan con el Código Procesal Penal y justamente habla de la declaración de la víctima. Lo primero, que establece la importancia de esta declaración para enervar la presunción de inocencia. Pero segundo, señala que para que ésta tenga viabilidad en la valoración del acto delictivo conforme al tipo penal y los hechos, tienen que realizarse necesariamente mediante prueba anticipada, porque se garantiza en ese tipo la inmediación y el derecho de defensa en la parte imputada. Por lo tanto, no es viable, dice la Corte Suprema, que se haga como prueba preconstituida. Por lo tanto, tiene que establecerse la petición del fiscal para que sea aceptada por el juez de investigación preparatoria, conforme a los lineamientos, ¿no? Y precisa, ¿no? Tiene que acreditar la urgencia y la irrepetibilidad de la declaración para que ésta sea admitida. Ahora, lo que dice es otra cosa también. Oiga, está bien, usted puede hacer la prueba preconstituida, es decir, sin presencia del juez de investigación preparatoria. Usted lo puede hacer, dice la Corte Suprema, pero eso sí, yo no le garantizo para qué lo va a utilizar, porque al final la estrategia los tienes tú, Ministerio Público, le dice, ¿no? ¿Cómo aportas esa declaración de la víctima? Ahora, en realidad, yo no te aseguro que esto sea viable, porque te va a servir para cualquier requerimiento que tú puedas realizar en investigación preparatoria, porque en ese momento no estamos ante un medio de prueba, sino ante un elemento de convicción, ¿correcto? Entonces, yo con esta prueba preconstituida, ¿puedo solicitar una prisión preventiva? Sí. ¿Puedo solicitar una prolongación de la prisión preventiva? También. ¿Una detención preliminar? También. Todo lo que tú puedas solicitar en esta etapa como requerimiento, lo puedes hacer. Pero ten en cuenta que esa entrevista que tú has hecho va a tener que ser ratificada en juicio oral por la persona testimonial, ¿no? Entonces, para que tenga carácter probatorio, tendrá que hacerse, dice la Corte Suprema, mediante el sistema de anticipación probatoria, ¿no? Entonces dice, la información que proporciona el órgano de prueba, en este caso la prueba personal, la testimonial, tiene que cumplir los principios de contradicción
y no se excluye la inmediación, dice. Claro, porque yo como fiscal puedo garantizarle la contradicción al abogado de la defensa, ¿no? Pero, más no la inmediación al juez, ¿está bien? Entonces, ahí, en ese tipo de actuación fiscal, no estaría la inmediación. Por eso que la Corte Suprema hace énfasis que la más importante y no excluible es la inmediación. ¿Está bien? Ok. En ese sentido, la Corte Suprema deja en claro que se debe realizar esta como prueba anticipada. Por ese motivo y bajo esa premisa es que los legisladores tuvieron a bien modificar mediante la ley 30.862 a lo que ahora se encuentra en el artículo 28 del texto único ordenado de la ley 30.364, en la cual tiene la misma redacción con la única modificación de que ahora tendrá la calidad de prueba anticipada, para que tenga concordancia con el Código Procesal Penal. ¿Está bien? Ahora, también se incorporó en esa modificación que en cualquiera de los casos se llevará a cabo en un ambiente privado, cómodo, seguro. ¿Por qué se hizo esa redacción? Porque el legislador era consciente de que no se iba a implementar de manera rápida todas las cámaras que es el que se requiere o las salas de entrevista única. Tanto es así que aún tenemos mucho déficit respecto a eso. Pero no solamente el ambiente, sino el personal en psicología que tenga que realizarlo. ¿Está bien? Por eso que habló de ambiente privado, cómodo y seguro. Muy bien. Hay un micro prendido, por favor. ¿Y qué sucedió con estas modificaciones? Que en el lapso de un tiempo, muchos fiscales lo hicieron conforme al artículo 19 no modificado. Por lo tanto, se hizo como prueba preconstituida. Y luego de la modificación, continuaron haciéndolo como prueba preconstituida y algunos empezaron a solicitar la prueba anticipada, pero los jueces de investigación preparatoria o lo rechazaban o en todo caso lo programaban, que eso sucede hasta ahora todavía, en un plazo muy largo, ¿está bien? Muy, muy largo. Y muchas veces la frustración de los miembros de la fiscalía era de que no podían solicitar una prisión preventiva, porque evidentemente requería de la declaración preliminarmente de la víctima para que cuenten los hechos materiales de investigación, ¿no? Entonces, lo que dice la Corte Suprema en esta casación tan importante, 21-2019 Arequipa, que marcó un hito en realidad, un antes y un después, es que dijo, primero, mire, acá hay que ser sinceros, el legislador se equivocó, ¿no? No puede decir que una prueba personal es una prueba preconstituida cuando no lo es. Por lo tanto, se equivocó en el concepto, dice. Puso mal el concepto. Una prueba preconstituida probatoria es una prueba material, documentada, documental público. Y señala la Corte Suprema algunos ejemplos como el acta de constatación, el decomiso, la incautación, el hallazgo, el pesaje, ¿no? Entre otros. Pero la prueba personal tiene que realizarse como prueba, como una anticipación probatoria, mediante la anticipación probatoria, ¿no? Y en la cual se tenga que asegurar la presencia de un juez. Pero, dice la Corte, bueno, ya, ok, yo también comprendo, dice la Corte, creo que lo hizo el doctor San Martín, yo también comprendo, ¿no? De que son víctimas vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer una flexibilidad en lo que dice en puridad esta casación, y todo aquello que se llevó con la vigencia del artículo 19 de la ley 30.364 se aceptará como prueba preconstituida porque, bueno, fue un error del legislador, cosa que el error del legislador evidentemente tiene que ser interpretado por la judicatura, por el fiscal, que son los conocedores de derecho, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar un poco en las víctimas. Por lo tanto, para evitar la doble victimización que está amparado en la misma ley, ¿no? Vamos a nosotros establecerlo como prueba preconstituida. Pero a partir de la modificación mediante el decreto legislativo 1386, tendrá
que hacerse como prueba anticipada. Inclusive, si yo requiero una ampliación de la declaración, tendría que hacerlo también como prueba anticipada. Eso dice la Corte Suprema. En caso de no hacerse así, dice la Corte Suprema, es que se tendrá que utilizar el artículo 171, numeral 3 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice ese artículo con ese numeral? Señala que cuando estamos ante víctimas de vulnerabilidad o aquellos actos que no se han llevado con prueba anticipada y que puede causar un perjuicio psicológico a estas personas que van a testificar, sea quienes fuesen los testigos, esta debe de realizarse en juicio oral, pero con la presencia de un psicólogo en un ambiente privado y, si es necesario, con el acompañamiento de un familiar, que no es otra cosa que una actuación en juicio oral mediante la técnica de la cámara Gesell y de la entrevista única. Esa es en puridad. Entonces, es llevar la cámara Gesell, la entrevista única, a juicio oral. Por lo tanto, esa actuación probatoria no se realizará en la sala de audiencia, sino se realizará en un ambiente amigable. ¿Está bien? Ok. Entonces, esa es la solución que le da la Corte Suprema mediante esta casación. Pero luego emitió otros pronunciamientos también ratificando lo mismo, ¿no? Lo mismo que acabamos de decir. No me voy a detener mucho, pero como voy a compartir la diapositiva, ustedes van a tener esta información, que es la casación 628-2021. Por lo tanto, cuando yo utilice las casaciones en la cual la aplicación de estas son mutatis mutandis y no erga omne, porque la verdad que a veces a mí me causa un poquito de suspicacia, por decir menos, cuando los colegas pretenden aplicar una casación y nos dicen, conforme a la casación tal, creyendo, pretendiendo de que las casaciones son erga omne, o sea que no importa los hechos, importa el fundamento doctrinario de la casación, y eso no funciona así. A no ser que sea un precedente vinculante, como los acuerdos plenarios, por ejemplo, las casaciones, los recursos de nulidad, etcétera, etcétera, emitidos por la Corte Suprema, se aplican mutatis mutandis. Es decir, si yo tengo un hecho igual o parecido, puedo aplicar la solución que le ha dado la Corte Suprema. Pero no necesariamente en todos los casos vamos a tener un caso igual o parecido. ¿Está bien? Entonces hay que verlo caso por caso. Entonces, esta casación lo que dice es, oiga, acá tenemos dos normas distintas. En el caso de estas normas, yo voy a aplicar la prueba preconstituida en aquellos que fueron antes de la vigencia de la modificación de la ley 30.364. Pero muchos se acogían de estas casaciones para señalar, no, en todos los casos se tienen que aplicar y eso no es de todo real. ¿Está bien? Ok. Vamos a deducir, vamos a suponer que hemos llevado de manera correcta nuestra investigación preparatoria. Consecuentemente, nosotros hemos asegurado la declaración de la víctima en cámara Gesell como prueba anticipada y mediante la declaración de la entrevista única. Ahí yo tengo que sumarle algunos otros puntos, como por ejemplo, de que se hagan las preguntas correctas, que se hagan todas las preguntas que se tengan que realizar para evitar una nueva declaración de la víctima o que se cuestione la declaración de la víctima. Asegurar la cadena de custodia de la grabación de audio y video. ¿Por qué? Porque ustedes comprenderán de que esto lo va a actuar un juez de investigación preparatoria, cuando lo correcto es que lo haga el juez de juzgamiento o el colegiado de juzgamiento. Por lo tanto, va a ser trascendental, si es que así lo requiere, que se visualice la declaración en cámara Gesell. Más aún, si es que hubiese alguna situación de observación a la prueba, ¿no? O cuestionamiento a la misma, que permita visualizarlo para dejar en claro lo que se ha podido realizar. Como por ejemplo, usualmente lo que se cuestiona es
cuando la víctima se toca, ¿no? Tocamientos indebidos. ¿Dónde se tocó? ¿No? Ahí dice los pechos, pero el abogado de la defensa técnica va a cuestionar y decir, no, en realidad no se tocó los pechos, que se visualice el video porque los que se tocó es una parte distinta, qué sé yo. Ok, entonces para dejar en claro esa situación, se puede visualizar el video para que genere convicción en el colegiado de juzgamiento o el juez de juzgamiento, dependiendo del delito, pero la gran mayoría de estos delitos de violación sexual, por ejemplo, se van en colegiado porque las penas son muy altas, son delitos muy graves, ¿no? Pero entendamos así, para que la inmediación se asegure mediante estos audios y videos. ¿Está bien? Ok. Pero vamos a suponer que todo se llevó de la manera más correcta. Lo que pide la Corte Suprema en otros acuerdos plenarios, como este que es el 02-2005, es que se realice un filtro a la declaración de la víctima con otros elementos que requiere el mismo acuerdo plenario para que esta declaración sirva como prueba suficiente que enerve la declaración, perdón, que enerve la presunción de inocencia. Y establece los tan famosos criterios de certeza. Es el término que utiliza la Corte Suprema, criterios de certeza. Esto no es un invento de la Corte Suprema. Esto ha sido ya analizado por la Corte, la Corte Suprema también creo, de España, estos elementos también, ¿ok? Y evidentemente ha sido recogido por doctrina europea. Por lo tanto, es un buen estudio. Y acá hay una gran confusión, y lo voy a señalar porque me imagino que en la sala habrá abogados y abogadas que también litigan, ¿no? Y evidentemente toda persona imputada tiene derecho a una defensa, y eso es lo correcto, ¿no? Entonces siempre se pregunta y se cuestiona, porque dicto esta clase casi siempre, ¿no? Y siempre son las preguntas muy, muy usuales, ¿cómo es posible de que la mera narración de la víctima pueda condenar a la parte imputada? Y en realidad no es así. Por eso que se habla de criterios de certeza. No habla, porque si decimos el relato de la víctima, bueno, o sea, es suficiente. El relato de la víctima enerva la presunción de inocencia, así hubiera quedado la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema no dice eso. Tiene que pasar por un filtro. Y por lo tanto dice, tenemos tres elementos. ¿Ok? Primer elemento. La ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué significa eso? Ok. Si yo hago una declaración falsa, entre comillas, yo debo de tener un motivo por el cual yo, o me impulse en todo caso, a dar una versión que no es acorde a la realidad. Entonces, para eso, la forma que ha visto la Corte Suprema de desacreditar esa declaración es que se pueda tener elementos que denoten un odio, rencor, resentimiento, enemistad, ¿correcto? Que pueda, de alguna manera, este hecho emotivo incidir en que la víctima se parcialice en su deposición, en su narración, ¿ok? Cuando esto sucede, acá hay algo que los abogados se equivocan mucho, y por eso que muchas veces esta parte la invocan, pero la invocan de manera errada. ¿Y por qué es importante aclarar? Porque de repente tenga razón su teoría, pero no hay medio probatorio ya en juicio oral que pueda convertirse en prueba suficiente para acreditar esta ausencia de increíbilidad o la increíbilidad subjetiva. ¿Por qué? Porque usualmente lo que dice es la declaración del imputado, que el imputado señala en juicio oral que ellos han tenido problemas, que se han peleado, o que le debían un dinero y por eso hay una venganza, qué sé yo, tantos hechos que pueden acreditar. Pero evidentemente no es suficiente que lo diga el imputado, sino de que también en investigación preparatoria, porque imagínense pues en juicio oral se admiten los medios probatorios, a no ser que el colegiado pues se admita a última instancia, ya cuando ya estamos
terminamos de actuar todos los medios probatorios, y de forma excepcional, conforme le dice supletoriamente el artículo 194 del Código Procesal Civil, la prueba de oficio. ¿Está bien? Pero es excepcional. Y no puedo yo suplantar a las partes, comprenderán ustedes, ¿no? Entonces es importante que también, si yo considero que mi teoría es que hay una, sentimientos de rencor, enemistad, tener pruebas de descargo respecto a la teoría fiscal para que estos puedan declarar en juicio, documentales, qué sé yo, ¿no? Todos los medios probatorios es libre, Perú es libre de presentar medios probatorios que pueda acreditar. O sea, es verdad que el imputado no tendría que acreditar su inocencia, pero ustedes comprenderán que si la Fiscalía no encuentra una prueba de descargo, difícilmente, ¿no?, se puede actuar en juicio algo que beneficie al imputado en este elemento de criterio de certeza, ¿no? Por lo tanto, es importante establecer una testimonial, fotografías. Yo no digo que eso va a generar una solidez para el juez, pero digamos que coadyuva, ¿no?, para poder valorar y sopesar. Muy bien. Luego viene la verosimilitud, que yo considero que es la parte central de este criterio de certeza. Porque yo tengo que, en este caso el fiscal, la fiscalía tendría que acreditar que la versión de la víctima es verosímil, por lo tanto es coherente y es sólida. Tengan en cuenta este término coherencia y solidez, porque vamos a hablar de otro cuadro plenario para que podamos sentarnos un poco a la idea. ¿Está bien? Entonces, tiene que ser verosímil, tiene que ser sólido y coherente la declaración. Entonces, ¿cómo hago yo que esa declaración sea coherente y sólida? La Corte Suprema dice con prueba periférica. Por lo tanto, no es suficiente que yo tenga como prueba ya actuada, ¿se entiende?, en juicio oral, la declaración de la víctima, sino que a su vez yo tenga otros medios probatorios que se conviertan, que se actúen en juicio para ser valorados como prueba, las que denomina la Corte Suprema como periférica, rodeada de prueba periférica. Y por lo menos mínima, dice la Corte Suprema. ¿Y qué quiere decir eso? Que denoten objetivamente que lo que está diciendo la víctima es justamente coherente y sólida, creíble, ¿no? Y pueda servir para el momento de valorar. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba periférica? Mire, la víctima va a narrar, ok, él me agarró así, me tiró a la cama, introdujo su miembro viril, qué sé yo. O me quiso matar, me cogió del cuello, o agarró un cuchillo, me amenazó, pero estamos entre cuatro paredes. Esa parte, ¿no?, del núcleo, yo tengo que buscar una relación que haya entre la parte imputada y los hechos materia de la imputación, que es el núcleo de la teoría fiscal. ¿Está bien? Entonces, la víctima me va a dar datos importantes que yo tengo que acreditar periféricamente. Por eso la declaración o parte de la declaración fiscal tiene que ser preguntar sobre las pruebas periféricas. Que se entiende, usted tiene la idea de recabarlas o ya las ha recabado y necesita que la víctima corrobore esas pruebas periféricas. ¿Está bien? Por ejemplo, describa usted el lugar donde sucedieron los hechos. Bueno, fue así, una ventana, esa ventana era polarizada, también observé lo que haya observado. ¿Cómo yo puedo acreditar eso como prueba periférica? Bueno, una inspección técnica policial, ¿no? Con fotografía, con un perito policial que me diga si efectivamente había esta ventana, ¿no? Si efectivamente la persona abrió la ventana, cogió la puerta, empujó la puerta, hay huellas dactilares, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que me está diciendo la víctima se está corroborando de manera periférica. Lo otro que usualmente que se utiliza mucho más, pero que a veces no es muy sólido, por eso que yo siempre le pido a los fiscales, cuando dicto la clase en la academia, es de que
ahonden un poquito más en la prueba periférica para que su declaración sea mucho más sólida y no vaya tembleque también a juicio oral. Entonces sería la pericia psicológica, porque muchas veces la evaluación psicológica, el personal de psicología nos puede advertir si su declaración es continua, que el comportamiento que ha tenido en cámara Gesell es el usual que se esperaba de una víctima de violencia, sin que eso implique que se acredite una afectación psicológica cognitiva conductual. A no ser que el delito sea por ese tipo de afectación, no es un requisito del tipo penal, de otros tipos penales, que la víctima se vea afectada, porque eso va a depender de la situación personal y emocional. Evidentemente, si está afectado o tiene un tipo de sintomatología emocional producto del hecho violento, bueno, va a ayudar a corroborar, eso no lo podemos negar, ¿no? Pero no es per se un requisito, haya o no haya un daño psicológico, ¿está bien? Pero es usual que el psicólogo perito sí nos diga que hay una coherencia, una relación es espontánea, conforme a su edad es usual que una persona se exprese de esa manera. Él no va a decir o ella no va a decir que la persona víctima mintió o dijo la verdad. No, eso no es su función del perito psicólogo, ¿está bien? Lo más probable es que el perito psicólogo le diga de que no es viable determinar eso, que ellos solamente pueden establecer situaciones comportamentales de producto del hecho o de observancia, de poder observar, y conforme a las técnicas que utilizan, que sí deben de explicarlo en juicio oral, han llegado a esa conclusión. ¿Está bien? Pero no pueden decir si ha mentido o ha falseado. Pero eso también puede ser una prueba periférica. El certificado médico legal también, ¿no? También puede ser una prueba periférica. Testimoniales que hayan podido observar, sea de manera directa sobre hechos de circunstancias anteriores y posteriores al hecho, también sirve como prueba periférica. Por ejemplo, un testigo que vio que la persona salía de la habitación llorando, ¿no? Llorando, con poca ropa, ¿no? O personas que han oído gritos, reclamos, son pruebas periféricas que nos ayudan a notar cuando la víctima dice, yo le reclamaba, yo le decía que por qué había hecho eso, etcétera, etcétera. O sea, ¿me dejo entender? Ok, muy bien. Esas son pruebas periféricas. Entonces, es evidente que es la parte central, porque si yo le tengo que creer si yo tengo que creer a la víctima, ¿no? Requiero yo de estas pruebas periféricas que denoten esa coherencia y esa solidez. Vamos a leer algunas preguntas. Vayan preguntando, por favor, ¿ya? Porque a veces al final no nos queda mucho tiempo. La doctora Mercedes nos dice, disculpe, ¿qué diferencia hay entre el contraperitaje y el análisis o informe técnico especializado en casos de se da ambos? Ok. Muy bien, suele pasar mucho que se presente el contraperitaje, ¿ya? ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos una pericia oficial, que usualmente lo hace medicina legal. Las partes que puede ser, mire, el contraperitaje lo puede presentar la parte imputada, inclusive la parte víctima también, porque la defensa de víctima tiene peritos, y por tanto puede ser un contraperitaje, que examina o analiza, no tengo el término científico correcto, pero la pericia oficial. Y esa pericia oficial puede ser contradecida, ¿está bien? Por su técnica, por la apreciación que puede tener el otro perito o el otro experto respecto al tema del peritaje que se está realizando, ¿ok? El informe técnico especializado, entiendo yo que no estamos ante una pericia necesariamente, pero que también ayuda, ¿no?, a establecer si es que la pericia oficial tiene algunas situaciones que no va acorde a la técnica que se ha utilizado.
Usualmente lo que se cuestiona es el tiempo que se utiliza, la forma de la técnica, algunas inconsistencias, supuestas inconsistencias de la víctima, o que no se lleva a cabo conforme a la guía médico-legal. Es lo que yo he podido observar en la gran mayoría de los casos. ¿Qué es lo más importante de ello? No es que tengamos una pericia o un contraperitaje que va a ser admitido como medio probatorio, evidentemente, o un informe técnico especializado. No, lo importante es el debate en juicio oral, ¿no? Lo que nos van a decir estos peritos y lo que los abogados y la fiscalía vayan a preguntar y contrainterrogar a los peritos, interrogar y contrainterrogar a los peritos para que genere convicción, ¿ya? Genere convicción respecto a las pericias que se cuestionan, ¿ok? Muy interesante la pregunta, doctora, porque suele pasar, porque yo lo que quiero es que si a mí me está sirviendo esta pericia psicológica como un elemento de prueba periférica, lo lógico es que yo voy a querer desacreditarlo. Más aún que en muchos de los casos suele pasar, es la única prueba periférica que lleva el fiscal, ¿se dan cuenta? ¿No? Ok, la doctora Rosa María nos dice, ¿en qué casos una entrevista única en cámara Gesell vía prueba anticipada puede ser nula? Ok, qué buena pregunta. Yo considero de forma general que cualquier situación que vulnere el derecho a alguna de las partes, pero sobre todo la defensa, puede ser no tomada en cuenta esa prueba anticipada. Por ejemplo, que la prueba anticipada se lleve a cabo, que sería una negligencia del juez muy grande, sin la presencia de la defensa técnica, ¿no? Si no se lleva con la defensa técnica, esa prueba anticipada no va a ser, o sea, se va a llevar a juicio oral, pero dudo yo que el juez de juzgamiento, el colegiado de juzgamiento, lo pueda admitir. O en todo caso, admitiéndolo al debate, no lo vaya a valorar. ¿Está bien? O justifique su no valoración a la vulneración de un derecho fundamental. Yo creo que por ahí puede suceder, doctor. ¿Está bien? Pero sería una negligencia muy grande por parte del juez de investigación preparatoria. El artículo 244 establece un trámite regular, por así decirlo, de la prueba anticipada y un trámite urgente. Eso es correcto. ¿En qué casos se puede considerar que son urgentes para que se realice inmediatamente? ¿En qué sentido? Que se programe la prueba anticipada, no con fechas posteriores, sino lo más urgente que pueda darse. Alguna fiscalía indica la minoría de edad, por ejemplo, 14 años, fungacidad del recuerdo, pero en tanto es aceptable esta postura. Ok, muy bien. Ya entendí la pregunta. Muy interesante. Doctora Rosa María, todas las preguntas están muy interesantes. Nosotros no tenemos un parámetro. Va a depender mucho de lo que pida Fiscalía y cómo sustente Fiscalía. ¿Está bien? Sin embargo, otros países, no sé si vaya a llegar a esa etapa, ¿está bien? Pero se lo voy adelantando, pero están las diapositivas que yo les voy a compartir. España, por ejemplo, sí tiene parámetros establecidos por la Corte Suprema Española. Y la Corte Europea de Derechos Humanos también ha establecido algunos parámetros. ¿Está bien? Dentro de ellos está una edad, ¿no? Dice menores de 14, dice la... eso no puede ser un parámetro preestablecido en Perú porque no tenemos, ¿no? Podría ser un filtro. Pero yo diría que en tanto la minoría de edad sea, que ya la minoría de edad es una vulnerabilidad, pero en tanto la minoría de edad sea una situación mucho más vulnerable, debería aceptarse. O sea, yo puedo decir 14 años, pero entiendo yo de que esta persona de 14 años, según lo que me dice el fiscal, según lo que observo de lo que me está presentando, podría esperar, va a depender. Pero si yo tengo a alguien de 9, de 8, ¿no? Podría ser más urgente. Va a depender del caso. Lo otro que dice, por ejemplo, esta postura internacional española es que es una persona migrante, en la cual, al ser una persona inestable dentro del ámbito territorial, es urgente
que se tome su declaración, porque probablemente no lo tengamos en juicio oral. ¿Ok? Luego, la fugacidad de los recuerdos también, pero comprenderá que eso va a depender de caso por caso, no todos tienen. ¿Es mucho más propenso en menor de edad? Sí, pero si nosotros ponemos como regla en Perú, comprenderán ustedes también de que estarían todos los casos de menores de edad. Y la gran carga de estos procesos son violaciones sexuales o cualquier delito, delito contra la libertad sexual de menores de edad. También importa mucho la gravedad del delito. La gravedad del delito también importa mucho. Entonces son factores, doctora Rosa María, que se pueden tomar en cuenta para la urgencia, pero usted le agrega uno más, que sea inmediata que se haga la prueba anticipada. Pero sí es viable esa postura. ¿Cómo puedo acreditar yo? Contando con un informe social. Yo les he dicho a los defensores públicos de víctimas, también se lo he dicho a los colegas fiscales, pero no se olviden también de que, sobre todo en los juzgados penales de violencia contra la mujer y el grupo familiar que hay en algunas cortes, los jueces de investigación preparatoria cuentan con equipo multidisciplinario que a veces no se utiliza. Y el Código Procesal Penal establece la viabilidad de que se solicite este tipo ¿no? O sea, el fiscal lo puede solicitar al juez de investigación preparatoria para que haga un informe social. Pero también tenemos pues a los abogados de víctimas, tenemos al Centro de Emergencia Mujer, que también pueden hacer esos informes en la misma ficha de evaluación de riesgo. Lo otro que también se toma en cuenta es esa cercanía que tiene la víctima con su agresor o agresor. El padre, por ejemplo, ¿no? El padrastro. Y una cercanía tal que amerita una urgencia, porque esa prueba puede ser debilitada en cualquier momento. Gracias, doctora, muy buena pregunta. El doctor Edward Cayetano. En la práctica se ve que la pericia de parte no resulta contundente debido a que se realiza sobre el documento en pericia oficial, cuando el imputado tuvo la oportunidad de solicitar su presencia al momento de la entrevista única. Correcto, doctor Eduardo. Yo concuerdo con usted. Un abogado que quiera cuestionar, que sepa de este tipo de delitos, ¿no? Lo primero que tiene que solicitar es la presencia de este perito de parte en la entrevista única, que no va a preguntar directamente, pero sí por intermedio del abogado va a hacer las preguntas correspondientes. Va a poder observar la técnica que utiliza también, ¿no? Y va a tener la inmediación con la persona menor de edad. Entonces, eso tendría mayor solidez respecto a mayor solidez en su peritaje de parte. Pero igual yo hasta donde he visto los cuestionamientos son muy vagos, no he visto un cuestionamiento tal que realmente diga, wow, acá sí destruyó al perito oficial, ¿ok? Pero como digo, eso se va a debatir en juicio oral. Si la prueba anticipada, nos dice la doctora Janet, de la entrevista de un menor, no participa el fiscal de familia, deviene en nula, ¿cuál sería el fundamento jurídico? En realidad, yo considero de que no deviene en nula, porque la participación del fiscal de familia es como una suerte de veedor para que se dé las garantías de la persona menor de edad. Pero esas garantías, si se lleva la prueba anticipada con el juez de investigación preparatoria, lo da el juez de investigación preparatoria. Yo no quiero decir por qué está la presencia del fiscal de familia en estas actuaciones cuando en muchos países no lo está, ¿no? Pero así se puso. Pero no es necesario, ¿ok? Por lo tanto, desde mi punto de vista, no habría una nulidad si no participa el fiscal de familia, sino la vulneración de algún derecho a la parte imputada y a la parte de gravedad. Creo que ahí sería la respuesta. ¿Desde qué edad se puede recibir una declaración de una víctima de violencia sexual menor de edad? Por ejemplo, 3 años, ¿hay algún estándar? Ok, muy buena pregunta también, doctora Rosa María. Perú no tiene un estándar, a diferencia de Argentina, que sí dice 7 años de edad, por ejemplo, ¿no? Y hay otros países que dicen 10. Pero, bueno, son normas también que no han sido modificadas en años, ¿no? Pero lo actual, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño,
no se establece una edad porque va a depender de la madurez del niño. Y eso se va a observar en la misma cámara GESEL. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño de 3 años, por ejemplo, puede ir a cámara GESEL, se puede admitir, y ahí el psicólogo va a interactuar con la persona menor de edad y va a intentar, bajo técnicas especiales para ese tipo de víctimas, recoger algún tipo de información. Si la información se da, porque ustedes comprenderán que el niño de 3 años que habla mucho más que un niño de 4 o 5, se va a continuar con la declaración. Si es que esta no se puede recabar, es evidente que esta se va a suspender. ¿Ok? Y el fiscal tendrá que tomar otra estrategia para recabar los elementos de convicción. Pero nada impide que se dé. Inclusive hemos tenido víctimas de 7, 8 años, hasta de 13 años, que no pueden expresarse de una manera muy correcta. Y es muy difícil recabar la información. Pero se tiene que hacer la declaración y se ve ahí en la actuación. ¿Está bien? El doctor Pascal nos dice, cuando hay duda o contradicción en el acta de entrevista en cámara GESEL, se puede solicitar el reexamen o el abogado de parte de la víctima, el fiscal se puede oponer. Ok. Cuando hay duda de contradicción, ¿a qué se refiere con duda? ¿No? Si hay contradicción, bueno, hay puede haber una contradicción, pero también habría que analizar a qué tipo de contradicción existe. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque usualmente la contradicción o la duda que nosotros generamos como adultos no es la misma que debe ser apreciado, sobre todo cuando la víctima es menor de edad. Porque yo tuve un caso hace poco, ¿no? En la cual se cuestionó una prisión preventiva porque la menor de edad había dicho me ha violado. Y el certificado médico legal no arrojaba una violación. El certificado de integridad sexual no arrojaba una violación, una penetración. Pero ¿qué sucedió ahí? La psicóloga, con los años de experiencia que tiene, le pregunta, ¿a qué te refieres con violar? Que me haga esto que me ha hecho, dice él, ¿no? La persona. Y en realidad lo que había sucedido era de que la persona imputada, en los hechos me refiero, frotó su miembro viril en las partes íntimas de esta menor de edad. Y ella entendió de que eso era violar. Entonces, el abogado consideró que esa es una contradicción. Pero eso no es una contradicción. Eso es una apreciación incorrecta del término que utiliza la persona. Y la Corte Suprema ha dicho que nosotros no podemos utilizar el término conforme lo dice la RAE, sino conforme al contexto del hecho que comenta la víctima persona menor de edad. Entonces, hay que ver. Se puede solicitar llamar a la víctima para que pueda ampliar su declaración o aclarar algunos puntos, sí, la norma lo dice, es permitible, ¿correcto? Mediante la misma técnica que hemos hablado, ¿no? Cámara GESEL, prueba anticipada, la misma técnica, y se puede realizar. Lo puede pedir el abogado, lo puede pedir el fiscal, se puede oponer también cualquiera de las partes, se puede oponer el fiscal. Será el juez de investigación, perdón, será el juez quien determine si es que es viable o no es viable esta ampliación o precisiones que pueda dar la víctima respecto al caso. Pero si se da a cabo, la parte que se va a actuar es solamente sobre esas precisiones, dudas, contradicciones que supuestamente se ha advertido. ¿Está bien? Pero no es que vuelva a declarar a la víctima. Son dos cosas distintas. Ahí hay que hilar muy fino el juez de investigación preparatoria o el juicio oral, dependiendo en qué etapa se solicite, para no entrar en violar la situación. ¿Ok? Muy bien. La doctora Alicia, voy a responder estas dos últimas preguntas para continuar un poco y luego sigo respondiendo. ¿Ok? ¿Se puede flexibilizar el interrogatorio en niños para efectuar preguntas sugestivas? Ok. Las preguntas lo hace el psicólogo. ¿Está bien? Por lo tanto, las preguntas que hagan los abogados y la fiscalía, que va a ser igual admitidas o no por el juez conforme a las técnicas que establece el Código Procesal Penal, por lo tanto,
el código establece qué tipo de preguntas ingresan o no y qué tipo de preguntas entran en el interrogatorio y en contrainterrogatorio. ¿Ok? No estamos en una clase de eso, pero ustedes me entienden. ¿Ok? Entonces, ese filtro lo hace el juez. Una vez que el juez hace el filtro, va a pasar esas preguntas al psicólogo o psicóloga, quien de manera coloquial va a introducir las preguntas al interrogatorio. Por lo tanto, no es tanto así como se va a poder ingresar estas preguntas supuestamente sugestivas. ¿Está bien? Sino mediante la técnica que establece el testimonio psicológico que hemos hablado hace minutos anteriores. ¿Está bien? ¿Ok? Pero igual, la pregunta usted lo hace. Como abogado lo hace. El juez filtra las preguntas conforme lo establece, en qué momento se hacen tales preguntas y cuáles están prohibidas. Y el psicólogo no las va a hacer como si fuera un interrogatorio. Las va a hacer como un facilitador, que es muy distinto. Y el doctor William nos dice, ¿qué criterios puede emplear el psicólogo para realizar la pregunta a menores de 7 años por supuesto acto de tocamiento o violación sexual? El SATAC, que lo acabo de comentar hace poco, establece las técnicas para menores de edad. ¿Ya? El SATAC-RATAC. Por lo tanto, esas técnicas lo utilizan los psicólogos para recabar el interrogatorio de menores de edad. Muchos utilizan muñecos, por ejemplo, en otros casos figuras, dibujos, ¿no? Preguntas más sencillas, más cotidianas, menos invasivas. Siempre las preguntas tienen que estar, ¿a qué te refieres con esto, ¿no? Con este término, para entrar más o menos al mismo lenguaje que tiene la persona menor de edad. ¿Está bien? Pero sí hay técnica. Ok, es el protocolo el protocolo SATAC es el protocolo que deben seguir los psicólogos establecido por ley sin quebrantar el principio de legalidad. Ok, qué interesante esta pregunta, doctor Bernardo Tupa. Mire, la ley no establece un protocolo en sí. ¿Por qué? Porque estos protocolos tienen que ver con técnicas científicas estudiadas por profesionales en psicología. Lo que se hace en medicina legal como en el Poder Judicial es establecer un protocolo tomando el conjunto de técnicas o protocolos universales que existe para este tipo de declaración, que no es la única. Está la de Michigan, hay varias. O sea, no he ampliado un poquito el tema porque comprenderán que no es la materia, pero la pregunta me parece interesante. Entonces, la guía no necesariamente dice el protocolo de SATAC, no, ha tomado en cuenta parte de ese protocolo, ha tomado en cuenta otro protocolo, ustedes lo van a observar en la bibliografía de la guía. ¿Está bien? Igual al Poder Judicial. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No se puede saber. ¿Está bien? Todas tienen un aval científico. ¿Y por qué lo tengo que decir, estimados colegas? Porque se cuestiona mucho eso. Tanto es así que no es tan preciso ello de que la guía de medicina legal ha sido modificada hace poco, justamente para mejorarla, ¿no? Tanto es así que la técnica que utilizamos, en muchos de los casos, en otros países ya está considerado como obsoleta. ¿Se dan cuenta? Entonces, digamos que son técnicas que estudian los psicólogos y que permiten llegar a estas conclusiones, que es lo que se va a cuestionar en juicio. Una pregunta, la que usted dice, ¿no? Se la puede preguntar a un psicólogo en juicio, claro, se lo puede preguntar. Y el psicólogo le va a responder qué autores, por qué se utiliza, la importancia de este tipo. Si bien es cierto, no se establece literalmente este tipo de protocolos en la guía, pero es parte de la información que tenemos como profesionales y es parte de la bibliografía que se tiene en la guía de medicina legal. ¿Se dan cuenta? Pero no necesariamente tiene que ver con el principio de legalidad, porque el código, no hay una norma que te diga tienes que utilizar tal tipo de protocolo. Lo que te dice es que tienes que utilizar la entrevista única, y esa entrevista única se establece mediante protocolos. ¿Cuál? La que mejor considere
la institución que va a realizar y el profesional que va a realizar. ¿Ok? Pero es muy buena pregunta. Muy bien. Y en estas garantías de certeza que estábamos diciendo, hay un último requisito, que es la persistencia de la incriminación. Es decir, que la víctima no cambie de versión durante todo el proceso. Y a veces nosotros tenemos como prueba periférica también, porque necesitamos también, es que la víctima inmediatamente se lo haya contado a mamá, por ejemplo, ¿no? O quizás después, porque las víctimas también cuentan mucho tiempo después también. O al profesor, la profesora, o una amiga, dependiendo, ¿no? La edad, la persona más cercana que tiene. O cuando es en flagrancia, suele pasar que lo cuenta el policía, lo que pasó, y el policía testifica de que efectivamente, ¿no? O va al médico legista y en la data el médico legista le dice, bueno, ¿y usted por qué viene acá? Bueno, vengo porque he sido abusada sexualmente por fulano, sultado, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que la víctima tenga una persistencia en la incriminación. Es necesario que lo que diga la víctima en cámara juez sea lo mismo que dice la testigo que acreditará la persistencia y la incriminación, o la data. No es necesario. ¿Por qué? Porque ustedes comprenderán que yo le cuento algo íntimo a mí, a alguien, ese alguien lo va a recepcionar, pero lo va a recepcionar a su forma y lo va a narrar también conforme lo ha comprendido. ¿Está bien? Lo importante de la persistencia de la incriminación es el núcleo del hecho delictivo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar a otro. Yo había dicho que es muy usual que estas víctimas se retracten. Y vamos a encontrar que las víctimas van a pedir retractarse. Investigación preparatoria, ha habido víctimas en las cuales han sido violentadas cualquier tipo de delito y ante la solicitud de prisión preventiva van al juicio de la audiencia de prisión preventiva y quieren hablar para retractarse, ¿no? Si no sucede eso, solicitan por escrito la apelación que nos comentaba el colega, ¿no? Justamente para retractarse. Y finalmente, van a juicio oral, presentan declaraciones juradas, otro escrito más, y la defensa técnica o la defensa pública, dependiendo del caso, es evidente que van a tomarlo como una herramienta para generar convicción de que la primera declaración de la víctima no es correcta y que ella mintió. La Corte Suprema dice, esto se puede dar, esta nueva declaración se puede dar, se puede admitir estas declaraciones juradas, estos escritos, porque yo puedo admitir estas declaraciones juradas, estos escritos. Pero la Corte Suprema también ha dicho de que no es suficiente que se presenten estas documentales, sino que hacer una prueba personal, la declaración, tenga que ingresar a juicio, a que pueda declarar, ¿no? En todos los casos, bueno, la respuesta es no, no en todos los casos, porque va a depender mucho de la vulnerabilidad que tenga la víctima, sobre todo si son menores de edad, ¿no? Y para admitirlo o no, para que venga a declarar, va a tener que ponderar, Entonces, siempre caso por caso. Pero vamos a suponer de que efectivamente la víctima declara o no declarando, tendrá que tener en cuenta la documental que se ha ingresado. En ese caso, la Corte Suprema nos dice, los jueces tienen que tener en cuenta el acuerdo plenario 01-2011 respecto a la retractación de la víctima. Y nos dice la Corte Suprema que en estos supuestos yo tengo que tener que evaluar dos criterios. Yo denomino, así como el otro dice garantía de certeza, estos son la evaluación de carácter interno
y externo de la retractación de la víctima. Cuando nosotros hablamos de la evaluación del carácter interno de esta nueva declaración, yo tengo que preguntarme primero. La declaración incriminatoria, es decir, la primera declaración, la que se dio como prueba anticipada, ¿está bien? ¿Es sólida o es débil? Entonces ahí yo me preguntaré, ¿hay corroboración coetánea? ¿Hay prueba periférica? ¿Es coherente? Yo puedo llegar a la convicción de que esta declaración es sólida, porque no hay ánimos espurios, hay corroboración periférica, hay corroboración coetánea, hay persistencia en su incriminación. Ok. ¿Puede ser débil? Sí, podría ser débil. ¿Por qué? Porque va a depender de qué tipo de prueba periférica me presentó el fiscal. Por eso que yo digo a la fiscalía, siempre traten de ver todo lo posible para que el caso no se caiga. Porque puede suceder esto es muy usual, la retractación de la víctima es muy usual, lamentablemente es muy usual. Entonces, pero claro, cabe la posibilidad de que sí, pues que sí haya mentido, claro. Puede ser, nadie dice que no. Pero seguimos en el hipotético caso que es la única testigo, pues. Entonces, ese es el primer filtro. Y luego dice, entonces, si esta es sólida, pues si es débil, bueno, ya habría que analizar los otros elementos. Pero si es sólida, esta nueva declaración donde tú te estás retractando es corroborable. Es decir, tú me dices ahora que tú has mentido, que no es verdad. ¿Hay alguna corroboración respecto a ese nuevo dicho? Y tiene lógica la Corte Suprema. Porque si yo le estoy exigiendo a la declaración primigenia que ésta tenga coherencia, solidez, con prueba periférica, esa nueva declaración yo no se la voy a creer así porque sí. Tiene que haber una exhaustividad del nuevo relato. Y si ese relato tiene la capacidad de ser corroborable. ¿Se dan cuenta? Y acá hay un grave error, pues. Porque los abogados y abogadas consideran que basta que yo siente a la víctima a decir esto es mentira y esto es suficiente. No. Tendrá que admitirse a solicitud, ¿no?, de las partes, y como habíamos dicho, de oficio, excepcionalmente, algunos medios de prueba al juicio oral que pueda corroborar este nuevo relato. Porque si no es corroborable, está de más que se haya sentado ahí. No pasa el filtro. Pero vamos a suponer que si hay una corroboración. ¿Está bien? Luego hay un tercer filtro, en el interno hay un tercer filtro que dice, hay que realizar la razonabilidad de la justificación de esta nueva declaración. Y nos preguntamos, oiga, ¿y usted por qué mintió? ¿Por qué falseó la verdad? Tiene que haber una justificación, pues, que realmente soporte. Y ahí hacemos un nuevo análisis respecto a la posibilidad de que haya un ánimo espurio, que lo haya hecho por venganza, por odio. Pero eso tampoco no es suficiente que yo lo diga. O sea, yo lo odiaba, es un maldito. ¿No? Ha habido casos, por ejemplo, que digan, ¿no? Yo mentí porque él me engañaba. Y ante que me engañaba, yo mentí que había violado a mi hija. Y mi hija se prestó para esto. ¿Ok? ¿Qué pruebas tenemos de que hubo ese odio? Por ejemplo, de que es la señora quien denuncia, no denuncia el momento de los hechos, sino denuncia justamente cuando el conviviente se va de la casa.
y deja sentado de que denuncio sus actos de violencia sexual y también denuncio el abandono del hogar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Otra cosa que se observa es de que la misma víctima a veces tiene otros hijos con la pareja y que pese a que no pasa alimentos, pese a que ya no tiene acercamiento con él, ¿no? También persiste en de que no ha habido tal daño, no ha habido tal hecho de víctima. Entonces, habría que ver caso por caso, pero lo que quiero decir es que tiene que haber también otros elementos que realmente hagan de notar que efectivamente hubo un odio, una venganza. No basta que lo diga solamente la parte de la verdad. Y luego viene el análisis externo. Examinar, por ejemplo, que puede haber algún tipo de contacto entre la víctima y el procesado que haga de notar o permita inferir que la víctima ha sido manipulada. Y acá los abogados cometen un grave error. Usualmente dicen, ellos ya solucionaron su problema. Ya están viviendo juntos. Va a visitarlo al penal. Bueno, eso significa que hay un contacto, ¿no? Y se puede inferir que la víctima ha sido manipulada. ¿Se dan cuenta? Eviten en todo caso. Que la fiscalía acredite eso. Dice Vido. La fiscalía dice, tengo acá el reporte que la señora va siempre al penal, ¿no? Entonces hay una posibilidad de que la señora haya sido manipulada. Habría que analizarlo caso por caso. O influenciada a cambiar su versión porque considera a la víctima que las consecuencias negativas que le va a causar al imputado, ergo 20 años de cárcel, 30 años de cárcel, cadena perpetua. Y si eso le aunamos que hay un carácter de vinculación afectiva o económica o familiar, va a denotar efectivamente de que la víctima va a ser muy fácil de que se tenga que retractar. Como ustedes verán, el filtro para que esto se dé es mucho más riguroso que lo que establece el Acuerdo Penal CO2 2005, perdón. Y la finalidad es muy sencilla, porque no se debe de generar impunidad, porque estas víctimas de violencia son muy manipulables por parte de los abogados, abogadas y del mismo imputado. Consecuentemente, puede generarse una impunidad solamente por una supuesta retractación. Y ese es el motivo por el cual el filtro es trascendental para generar estos hechos de convicción. Muy bien, voy a pasar a la última parte de esta exposición. Si tienen alguna pregunta, vayan haciéndola, por favor. Es importante saber que la prueba anticipada no es algo que nosotros por capricho o por solamente considerar esta división de la prueba personal y la prueba material para que se dé. Las reglas de Brasilia, que es una de las reglas en la cual el Poder Judicial y los poderes de Iberoamérica, Poder Judicial de Iberoamérica, hemos suscrito para garantizar un real acceso a la justicia, ha establecido que la prueba idónea es la prueba anticipada para que se evite esta victimización secundaria, así como la grabación y soporte audiovisual para evitar justamente estas situaciones de vulnerabilidad en las víctimas. ¿Está bien? Esto ya lo dije. Ok. Quiero darle qué ha dicho la Corte Suprema en algunas salidas respecto a esta prueba anticipada y esta prueba preconstituida. La Corte Suprema también ha tenido en cuenta de que muchos de los casos se hacen como prueba anticipada por la deficiencia que tiene tanto medicina legal como el Poder Judicial. Y por lo tanto, cuando se solicita la prueba anticipada, se entiende que el juez de investigación preparatoria lo tendrá que admitir o denegar antes que pase a juicio oral. Tiene una lógica.
el Código Procesal Penal y la Corte Suprema han establecido, conforme a la norma, que esta prueba anticipada puede hacerse en diligencias preliminares, en la misma investigación preparatoria, formalizada, inclusive en etapa intermedia. Por lo tanto, en cualquiera de esas tres etapas se puede llevar a cabo la prueba anticipada. Por lo tanto, teniendo plazos que vencerse en estas etapas correspondientes, en algún momento se tendrá que llevar esta prueba anticipada. 6 meses, 4 meses, 5 meses, no lo sé. Pero siempre será preferible que se haga en esa etapa, así demore un poco, a que se haga en juicio oral, que probablemente demore mucho más. Y en esa misma línea va a depender, como bien señaló la autora que me antecedió, ver en qué disponibilidad podemos llevar casos urgentes, ¿está bien? E inmediatos. Pero lo que sí se requiere de manera urgente e inmediata es cuando se va a solicitar la prisión preventiva. Entonces, ahí es muy usual que se haga, y es permitido, o sea, un abogado no puede decir, yo no voy a participar en esta entrevista única en Cámara Gesell como prueba preconstituida, porque la ley dice como prueba anticipada. Eso no es viable, no es correcto. ¿Por qué? Porque el fiscal lo puede hacer. No está prohibido que los fiscales hagan una entrevista previa, claro, para solicitar una prisión preventiva o una detención preliminar. Lo puede hacer. ¿Está bien? ¿Correcto? Y tiene que intervenir el abogado. Ok. El problema es cómo pasamos esto a juicio oral. Una de las salidas que dice la Corte Suprema, primero, es que tú no puedes vulnerar en esta prueba anticipada el derecho al imputado. Por lo tanto, el derecho a la contradicción, el derecho al interrogatorio, el derecho a la defensa, al debido proceso, todo eso tú lo tienes que garantizar en esta prueba preconstituida. Si esto es así, tú tienes que solicitar, la primera salida es tú tienes que solicitar al juez de investigación preparatoria para que tenga en cuenta y luego se pueda admitir en juicio oral la declaración de la víctima mediante el artículo 171, numeral 3. O sea, que comparezca en juicio, a dar su declaración, pero mediante el facilitador, mediante el ambiente privado, ¿no? Mediante las garantías que requiere de su privacidad. ¿Es lo correcto? Claro, porque tenemos el principio de inmediación. ¿Está bien? Que se ha vulnerado ahí. ¿Estoy revictimizando? Sí, estoy revictimizando. ¿De quién es culpa de eso? Del sistema. ¿Y qué es el detalle? Pues? El sistema. ¿Por qué el sistema? Porque el sistema no le ha dado la garantía de tener una sala de entrevista única, una cámara Gesell, un juez de investigación preparatorio que se dedique enteramente solamente a cámara Gesell para que avance, y un fiscal que se dedique a cámara Gesell para que avance en estos casos sea mucho más rápido. No le he otorgado las herramientas correspondientes, no le he otorgado el personal psicológico correspondiente. Es el sistema revictimiza. Pero la aplicación del 171, numeral 3, lo que hace es disminuir justamente o reducir esta prueba anticipada que pueda realizarse en este caso con todas las garantías de reducción de la revictimización. ¿Qué pasa si yo lo cito a la víctima y ya yo he insistido para que pueda asistir y no asiste? Dice la Corte Suprema, quiero buscar el artículo, esta es la del 171, ¿ya? Esta es la Casación 918-2019. Y esta es otra teoría que ahorita la voy a explicar. Y esta es la otra, la 628-2021 Huánuco, en la cual establece que yo tengo que citarlo conforme al 171, apartado 3, que ya lo expliqué, pero
Si es que no comparece, yo puedo aplicar el artículo 383, apartado 1, literal D, que nos dice que yo puedo actuar la prueba personal documental, ¿no? De manera excepcional, porque su no asistencia no es imputable a las partes. ¿En qué sentido? Recordarán que el 383 nos habla de que yo puedo admitir esto medio probatorio como documental cuando la persona ha fallecido, está gravemente enferma, no lo puedo ubicar. Acá incorpora la Corte Suprema una regla que en el caso de que la misma ley prohíbe la no revictimización, haberse agotado esta situación de que comparezca la persona a declarar, es perfectamente posible que se pueda hacer la lectura o la visualización del audio y video para que pueda ser tomado en cuenta. ¿Ok? Muy bien. La doctora Rosa María creo que quería participar. Le doy los últimos minutos si quiere hacer la pregunta. Y si hubiera una pregunta adicional, yo se los permitiría. Ok. Gracias, Doctora doctor. Rosa Buenas María, le noches. escuchamos. Gracias, doctor. Buenas noches. Quería hacerle una consulta también a manera de comentario sobre el tema de las nulidades de Maragese, ¿no? Se sabe que los psicólogos, cuando realizan la entrevista a menores, aplican pues, ciertas técnicas de entrevista para poder recabar información. Pero sucedió en una entrevista, el psicólogo trataba de recabar información acerca de las partes del cuerpo de la menor que habían sido tocadas. Pero la menor no sabía expresarse. Entonces ya en la ronda de preguntas, Fiscalía solicita que se le muestren los dibujos anatómicos para que señale las partes de su cuerpo. Entonces el psicólogo advirtió que se estaría cambiando de técnica, ¿no? De técnica forense, ¿no? Lo cual no recomendaba. Bueno, sin embargo se procedió, ¿no? Pero ahí como que hubo un tufillo a que podría venir una nulidad de esa prueba. ¿Usted cree que tenga la entidad suficiente para que ese cambio de técnica forense en la entrevista conlleve a una nulidad futura? Eso como primer tema. Y pues, lo segundo, hablando o entrando un poco al tema de la psicología del testimonio, Manzanero, que es un autor que trata un poco este tema, habla un poco del tema de la prueba anticipada, ¿no? Tanto es recomendable. Últimamente en estudios se ha verificado que incluso en declaraciones de menores de edad, inclusive al mostrarles los dibujos anatómicos o los muñecos anatómicos, se induce el menor a adoptar posturas propias, ¿no? Como si hubiera sufrido o hubiera sido víctima de violación cuando en realidad no lo fue. Entonces también conlleva una distorsión, ¿no? Por la naturaleza o por la edad de la víctima o por diversos factores, ¿no? O adopta posturas para inducir a que sí ha sido víctima, ¿no? Pero que en realidad no lo ha sido. Entonces está avanzando también con el tema de la prueba anticipada. Eran esas dos cuestiones, doctor. Muchas gracias. Ok, muy bien. Mire, sobre la primera pregunta, la prueba, el protocolo RATAX-ATAC y la misma guía, si no me equivoco, señala de que estos modelos anatómicos pueden ser utilizados en cualquier momento y va a depender de cómo lo utilice la profesional, ¿ya? Cómo lo utilice la profesional. Yo no considero que ahí habría una nulidad. No considero que habría una nulidad. Porque la nulidad significa de que no se tome en cuenta el acto procesal y tendría que volverse a hacer, ¿no? Y la nulidad es excepcional también. Entonces, no considero que haya una nulidad. La opinión de la psicóloga respecto a que es viable o no es viable es eso, una opinión. Pero quien dirige el acto procesal, sea
como prueba preconstituida o prueba anticipada es respectivamente el fiscal o el juez de investigación preparatoria. Así simple y sencillo, ¿no? Pero no le veo yo una causal de nulidad por eso. Por esa situación que usted señala, que puede ser cuestionable, debatible. Sí, claro, el juicio oral se puede debatir, se puede cuestionar y fundamentará el colegiado, el CUP, en su sentencia, por qué considera esta posición u otra posición respecto a los argumentos de cada una de las partes. Pero como nulidad para que vuelva a declarar todo, yo no le veo realmente, más aún si tenemos pues la no revictimización, el interés superior del niño, para nulidad no le veo. Lo otro respecto a la utilización o no, son eso, teorías. Pero yo no considero tan así como se refiere, sino cómo lo utilizo, que son dos cosas muy distintas. Sí, y tiene que ver con la técnica de la entrevista en sí, porque yo también, en un interrogatorio común, sin tener el facilitador, puedo inducir, claro, me va a objetar la otra parte. Eso sí es verdad. Si yo utilizo la herramienta de los muñecos o de la figura para inducir a la respuesta, se puede cuestionar. Sí, claro, ha sucedido. Ha sucedido y va a generar duda, de hecho. Pero si yo utilizo la herramienta solamente para precisar la identificación de la parte del cuerpo, es distinto. O sea, yo lo utilizo, ¿no? Primero, yo le digo, a ver, este es el dibujo, no tengo un dibujo, ya, no tengo un dibujo certificado. Ya, este es el dibujo, ya, ok. Entonces yo le digo, a ver, ¿cómo se llama esta parte? ¿Cómo se llama esta parte? Que es usualmente la técnica que se utiliza. ¿Está bien? Ok, y sigue narrando. Y la niña utiliza otro término, porque lo puede utilizar. Por ejemplo, utiliza la palabra pipí. ¿Ok? ¿Cómo se llama esto? Pipí. ¿Ok? Muy bien. Y en su narración te dice, es que él hizo que yo le tocara su cosita, por ejemplo, o su cosa. Entonces, ahí hay un término que va a causar una problemática. El fiscal o el abogado puede pedirle a la psicóloga que aclare esa situación con los dibujos, claro, lo debió hacer, es más. Respecto a ese término, cosita, ¿a qué identificas tú como cosita acá? Entonces, al pipí. Ah, ok, entonces es el pipí. Sí, el pipí. Eso es permitido, porque está aclarando y la herramienta te está ayudando. Pero si yo le digo, a ver, él te tocó esta parte, es distinto. ¿Se dan cuenta? Entonces va a depender. Va a depender. ¿Ok? Gracias, doctora. Interesante las dos preguntas. Que en realidad eso se ve en la realidad, ¿no? En la práctica. Muy bien. Y finalmente voy a contestar esta pregunta del doctor Cayetano. Dice, respecto a la ausencia de incumplibilidad subjetiva, ¿cómo se analiza este punto para considerarlo como requisito cumplido cuando ha habido procesos o denuncias anteriores por parte de la víctima al imputado, lo cual puede tomarse como odio, ánimo y de venganza? Ok, per se, el que alguien denuncie a otra persona, no necesariamente hay un ánimo de odio o venganza. Ok, yo denuncio a alguien porque he cometido un daño hacia mí. ¿Está bien? Y requiero que se investigue. No porque se está vengando de mí. No funciona así. ¿Ok? Yo tendría que demostrar que esas múltiples denuncias que me hace es justamente porque me quiere perjudicar. Entonces la pregunta es, ¿de qué deviene estas múltiples denuncias? Porque no quiere salirse del inmueble. Y ya, ¿ese inmueble es de usted? Sí, acá está el documento que ese inmueble es mío. Ya. Y ella vive ahí, sí, vive ahí, mire su DNI, hasta su dirección, ¿no? Ella misma ha declarado que ella vive ahí. Tenemos un proceso de desalojo. Esos elementos periféricos, sí me puede decir, que posteriormente me ha venido denunciando reiteradamente y ahora quiere hacerme esta denuncia porque esta problemática del terreno, ella está buscando
perjudicando. Eso sí encaja. Pero si yo pregunto, ¿y por qué la legítima denuncia? Es que tenemos conflictos de pareja, como todo pareja, y siempre nos hemos denunciado y él también me ha agredido. Esos son actos de violencia. Y cuando estamos ante actos de violencia, estamos en una familia del ciclo de la violencia, y es perfectamente posible en este tipo de familia que haya actos de violación sexual. Entonces, los solo hechos de denuncia reiterada no hace una incredibilidad subjetiva. ¿Ok? Perdón, confirmaría la ausencia de incredibilidad subjetiva. Porque estamos en el ciclo de la violencia. Hay violencia por varias partes de los integrantes del grupo familiar. Entonces, lo que hay que buscar es el motivo por qué yo hago estas denuncias odiándote. O sea, el solo hecho de denunciar reiteradas veces no hace de que una persona te odie y por eso te denuncia. ¿Ok? Más o menos, no sé si se entiende la idea. Eso ha pasado, ¿ah? Porque son otras estrategias que se toman en cuenta. Muy bien, doctores, doctoras. Quiero agradecerles nuevamente a la institución por ANDAP Perú, por considerarme. Ok, última pregunta, doctora. Ya había dicho que ¿cómo se debe valorar la ampliación de la Cámara GESE si en esta última se contradice con la primera y si esta última se considera sola con la anterior? Si es que hay una contradicción, porque suele pasar, hay que analizarlo conforme el Acuerdo Penal 01/2011, ¿no? Si esa contradicción tiene corroboración, hay que analizar el contexto en general a qué se refiere esa contradicción, y si es que hay algún elemento de que haya vinculado a la víctima con el agresor, que haga justamente de que ella busque la contradicción de manera premeditada, ¿no? Entonces hay que ver el análisis de esta nueva, porque esa contradicción se convierte en realidad en una nueva declaración, porque probablemente esté dando una nueva versión. Entonces se pasa el filtro igual, doctor. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Son ya las 9:08. Cuídense mucho, estaremos ante una nueva oportunidad. Disculpe si es que en algunos hogares ha llegado mal la señal, ya yo igual voy a pasar la ponencia a los amigos de la institución para que lo puedan tener con toda la información. Revisen ustedes las casaciones que están ahí. Hay otras normatividades internacionales que también los invito a revisar y que puedan generarse mayor comisión sobre este tema. Un abrazo a la distancia y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, doctor. Como siempre, su disertación muy excelente, doctor. Estamos muy agradecidos de haber contado en esta ponencia con usted. Estoy segura que también contaremos en nuestras próximas ponencias con su participación, doctor. Muchas gracias, doctor, nuevamente, a nombre de ANDAP. Que tengan una bonita noche, doctor.